Después del funeral de su esposa, el marido y su amante fueron al notario para tratar la herencia. El viento susurraba entre los árboles del cementerio, llevando consigo el eco de memorias y lamentos. David se encontraba de pie, con los hombros encorvados y la cabeza gacha, frente a la tumba de su esposa, Helena. La lápida era de mármol blanco, pulido y frío, con su nombre grabado en letras doradas que brillaban débilmente bajo el tenue sol de la tarde. A su alrededor, una multitud de flores, algunas frescas y otras marchitas, mostraban el amor y la tristeza que varios habían dejado en honor a la mujer que había partido demasiado pronto. Un ramo de lirios blancos estaba en el centro, el favorito de Helena, y al verlo, una punzada de dolor atravesó el corazón de David. Recordó los días en que ella sonreía al recibir esos mismos lirios, sus ojos iluminándose con una alegría que parecía contagiosa. Pero esa felicidad había desaparecido, y en su lugar quedaba un abismo de tristeza y desilusión. Con cada recuerdo, la ira comenzaba a brotar dentro de él, especialmente hacia Laura, su amante. La traición que había sentido al perder a su esposa y, al mismo tiempo, ser engañado por la mujer que había creído que lo amaba, lo consumía. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, y David se esforzó por contenerlas. La tristeza era una compañera familiar en los últimos meses, desde que Helena había fallecido. Se sentó en el banco cercano a la tumba, sintiendo el frío del metal contra su piel. Su mente vagaba entre recuerdos y pensamientos oscuros, cada uno más pesado que el anterior. La vida había cambiado drásticamente, y él se sentía como un náufrago en un mar de confusión y dolor. La imagen de Laura se le apareció de repente, como un espectro. Recordó sus risas, los momentos en los que se sentían invencibles, y cómo, en su búsqueda de consuelo tras la muerte de Helena, había caído en sus brazos. Pero ahora, esa conexión se sentía como una traición, una profunda herida que no podía sanar. La rabia se transformó en un fuego que ardía en su interior, un fuego que lo empujaba a cuestionar todo lo que había creído. El cementerio estaba tranquilo, salvo por el canto lejano de los pájaros. David cerró los ojos, tratando de bloquear las imágenes de Laura, pero éstas volvían una y otra vez, como oleadas incontrolables. La culpa lo invadía, sintiéndose culpable por haber deseado consuelo en el abrazo de otra mujer. La confusión de sus sentimientos lo atormentaba, y en su lucha interna, la figura de Helena era la única que parecía ofrecerle paz. En su mente, la veía sonriendo, como si lo animara a seguir adelante, a encontrar un camino que lo llevara de regreso a la luz. Tras un largo rato en el cementerio, David se levantó, sintiéndose más pesado que antes. Con un último vistazo a la tumba de su esposa, se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida, su corazón dividido entre el amor por Helena y la traición de Laura que lo acechaba. Al salir, el aire fresco lo envolvió, pero no pudo sacudirse la sensación de estar atrapado en un laberinto oscuro del que no podía escapar. Al llegar a su casa, el silencio era abrumador. Las paredes parecían absorber su dolor, y cada habitación recordaba los momentos felices compartidos con Helena. La sala estaba adornada con fotos de su vida juntos, imágenes de risas y amor, un contraste doloroso con la realidad que enfrentaba ahora. En el fondo de su ser, David sabía que el dolor no desaparecería, pero sentía una necesidad urgente de confrontar sus sentimientos. En ese momento, Laura apareció en su casa, como una sombra que amenazaba con desestabilizar aún más su mundo. Su presencia era un recordatorio de la traición que había soportado, pero a la vez, era un eco de los momentos felices que habían compartido. David la observó mientras se acercaba, su rostro expresando una mezcla de preocupación y deseo de consuelo. Pero en su corazón, la tristeza y la ira eran más fuertes que cualquier atracción que pudiera sentir. A medida que Laura intentaba acercarse, él dio un paso atrás, sintiendo que su espacio personal se veía invadido. La confusión lo envolvía. Por un lado, quería rechazarla y desahogar su ira, pero por otro lado, había una parte de él que anhelaba la conexión que habían compartido. David se sintió dividido, atrapado entre el amor por su difunta esposa y la traición que lo había herido profundamente.
Laura trató de hablar, pero las palabras parecían atrapadas en el aire, como si la atmósfera estuviera cargada de electricidad. David la miró fijamente, intentando descifrar lo que estaba ocurriendo dentro de él. La atracción que una vez sintió por ella se transformó en una mezcla de desconfianza y tristeza. No podía evitar recordar cómo había buscado consuelo en sus brazos, pero ahora esa búsqueda se sentía como un error que lo había llevado a un camino oscuro. Mientras la tarde se desvanecía en la noche, David se sentó en la mesa de la cocina, rodeado de cartas y documentos que no había tenido el valor de abrir. Entre ellos, una carta del notario destacaba, como un faro que prometía revelaciones. Su corazón latía con fuerza al pensar en lo que esa carta podría significar. La herencia de Elena, los secretos ocultos y las condiciones que podrían cambiar su vida. La idea de enfrentar la realidad de su situación lo llenaba de temor, pero también había una chispa de esperanza. Podría ser la oportunidad que necesitaba para reconstruir su vida, para encontrar un camino que lo llevara hacia adelante. Sin embargo, el peso de la traición de Laura seguía pesando sobre sus hombros, una carga que lo mantenía anclado al pasado. En ese instante, David se dio cuenta de que debía tomar una decisión. La herencia no solo representaba un legado material, sino también una posibilidad de redención y de honrar la memoria de Elena. Con una mezcla de determinación y dolor, decidió que era hora de abrir la carta y enfrentar lo que el futuro le deparaba. Con manos temblorosas, tomó la carta y la rompió, listándose para descubrir la verdad que cambiaría su vida para siempre. La traición y el dolor aún lo atormentaban, pero en su interior, una pequeña llama de esperanza comenzó a brillar, una luz que lo guiaba hacia un futuro incierto. Sin saberlo, estaba a punto de embarcarse en un viaje que lo llevaría a descubrir no solo la verdad detrás de la herencia, sino también la fuerza que habitaba en su corazón. La oficina del notario era un lugar austero, con paredes cubiertas de madera oscura y estanterías repletas de libros de leyes. El aire estaba impregnado de un leve olor a papel envejecido, lo que contribuía a la atmósfera de solemnidad que envolvía la habitación. David se encontraba allí, con el corazón agitado y la mente nublada por la confusión. A su lado, Laura intentaba mantener una actitud serena, pero sus manos temblaban ligeramente, evidenciando la inquietud que la consumía. El notario, un hombre de aspecto serio, revisó un documento con atención antes de alzar la vista hacia ellos. Con voz grave y pausada, comenzó a explicar los términos del testamento de Elena. Las palabras resonaban en los oídos de David como ecos distantes, mientras luchaba por procesar la información. La mención de condiciones sorprendentes hizo que su pulso se acelerara. No podía evitar sentir que la voz del notario sonaba como un lamento, como si cada cláusula fuese un recordatorio del amor y la vida que había perdido. El notario explicó que Elena había dejado instrucciones precisas que debían ser cumplidas para acceder a la herencia. Las condiciones eran inesperadas y complejas, y David sintió que una nube de incertidumbre se cernía sobre su cabeza. La primera de ellas era que debía completar una serie de actos de bondad en honor a su esposa, actos que reflejaran el amor y la compasión que ella había demostrado en vida. A medida que escuchaba, la imagen de Elena, sonriente y llena de vida, se proyectaba en su mente. Recordó su risa, su forma de tocar su mano, esa calidez que le daba sentido a cada día. Mientras el notario continuaba exponiendo los detalles, David observó a Laura. Su expresión era un enigma, un entrelazado de interés y cálculo. En su mirada, había una chispa que David no podía ignorar, una mezcla de preocupación y avaricia. Sentía que ella se debatía entre la lealtad hacia él y la ambición por la herencia que, al fin y al cabo, representaba un futuro lleno de posibilidades. David se sintió atrapado, como si estuviera atrapado entre sus sentimientos por Elena y su relación complicada con Laura. Finalmente, el notario concluyó su exposición y les entregó un documento que contenía los detalles de las condiciones. David lo tomó con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las palabras, buscando un sentido en medio del caos emocional. La idea de tener que realizar actos de bondad le parecía, en un principio, un fardo.
Sin embargo, a medida que reflexionaba sobre las condiciones, comenzó a sentir un cambio en su interior. La misión que le había encomendado su esposa no era simplemente una carga, era una oportunidad para honrar su memoria y, tal vez, encontrar un propósito en medio del dolor. Una vez que abandonaron la oficina del notario, el aire del exterior parecía más fresco. David miró a su alrededor, como si por primera vez estuviera consciente de la vida que lo rodeaba. Las hojas de los árboles danzaban con la brisa, y el canto de los pájaros resonaba en sus oídos. Era un mundo que seguía girando, a pesar de la tragedia que había marcado su vida. Laura caminaba a su lado, pero la distancia emocional entre ellos se había ampliado. David podía sentirlo. La determinación que empezaba a germinar en su corazón chocaba con la ambición que emanaba de Laura. Mientras caminaban, David se detuvo en un parque cercano. Era un lugar que solía visitar con Elena, donde compartían risas y sueños. La imagen de ella sentada en un banco, con una flor en el cabello, se le presentó vívida. Recordó cómo ella siempre buscaba el lado positivo de las cosas, como su amor por la vida era contagioso. En ese instante, David tomó la decisión de que honrar a Elena no sería solo un requisito para acceder a la herencia, sería un camino hacia su propia sanación. Mientras daba vueltas a sus pensamientos, David dejó escapar un suspiro profundo. La presión en su pecho comenzaba a aflojarse, y una nueva determinación surgió en su interior. En su mente, comenzó a visualizar los actos de bondad que podría llevar a cabo. Ayudar a otros, compartir su historia, y quizás incluso ser un faro de esperanza para aquellos que, como él, habían experimentado la pérdida. A medida que esta idea se afianzaba, una oleada de energía recorrió su cuerpo. Laura lo observaba con atención, interpretando cada cambio en su expresión. Su mente estaba dividida. Por un lado, admiraba la resolución que comenzaba a brotar en David, pero por otro, se cuestionaba lo que eso significaba para ella. La herencia representaba un futuro brillante, y su ambición estaba intrínsecamente ligada a la capacidad de David para cumplir con el testamento de Elena. Era un dilema moral que la atormentaba, y aunque su deseo de estar a su lado era genuino, la sombra de la codicia se cernía sobre ella. David, sintiendo su mirada, se volvió hacia ella. En sus ojos encontró una mezcla de emociones que no podía descifrar. Laura parecía estar lidiando con sus propios demonios, y aunque David deseaba abrirse a ella, una parte de él se sentía vulnerable. La traición que había sentido era reciente, y aún no había decidido si podía confiar en ella nuevamente. El camino hacia su hogar se hizo más pesado. David caminaba con pasos firmes, decidido a enfrentar la misión que le había encomendado su esposa. Su corazón latía con fuerza, alimentado por la esperanza de que podría encontrar un propósito más allá de su dolor. Mientras tanto, Laura lo seguía, luchando internamente entre su ambición y el afecto que sentía por David. La distancia emocional entre ellos se hacía palpable, y cada paso que daban parecía más complicado que el anterior. Al llegar a casa, David se sentó en el sofá, sumergido en sus pensamientos. La habitación estaba llena de recuerdos de Elena, los adornos que habían elegido juntos, las fotos que capturaban momentos de felicidad. Cada objeto era un recordatorio de lo que había perdido y de la misión que ahora debía emprender. Laura se quedó de pie, indecisa, observando cómo David se perdía en su mundo de recuerdos. La noche se instaló silenciosamente, y David sintió la necesidad de comenzar a planear su camino. Con el corazón aún agitado, tomó un cuaderno y comenzó a escribir. Sus primeras ideas eran simples, pero significativas. Quería ayudar a aquellos que habían perdido a sus seres queridos, ofrecer apoyo y compañía a quienes, como él, se sentían perdidos en la oscuridad. La escritura se convirtió en un bálsamo para su alma, permitiéndole canalizar su dolor en algo constructivo. Mientras tanto, Laura, desde la distancia, contemplaba el cambio que se gestaba en David. Aunque su ambición por la herencia seguía latente, no podía evitar sentir admiración por la forma en que él comenzaba a transformarse.
Sin embargo, la sombra de su propia codicia la acechaba, y la lucha entre sus intenciones estaba lejos de resolverse. A medida que los minutos pasaban, la tensión entre ellos se hacía más palpable, y el futuro se tornaba incierto. David, inmerso en su tarea, sintió que una chispa de esperanza comenzaba a encenderse en su interior. La misión que había recibido no solo era un camino hacia la herencia, era una oportunidad para honrar a Helena y, en el proceso, redescubrirse a sí mismo. La idea de ayudar a otros le proporcionaba un sentido de propósito que había estado ausente desde su pérdida. Mientras escribía, sentía que las palabras fluían con una claridad renovada, como si Helena estuviera guiándolo desde algún lugar más allá. Laura, en el fondo de su ser, empezaba a cuestionar sus propias intenciones. La ambición por el dinero seguía presente, pero a medida que observaba a David, comenzaba a darse cuenta de que había algo más profundo en juego. La transformación de él la desafiaba a mirar dentro de sí misma y a confrontar sus propios deseos y motivaciones. Mientras el reloj avanzaba, la noche se tornaba en una encrucijada para ambos, con la posibilidad de un futuro lleno de amor y redención o uno marcado por la traición y la ambición. David se encontraba en el parque, un espacio que había sido testigo de innumerables risas y momentos junto a Helena. El aire fresco de la mañana acariciaba su rostro, mientras el murmullo de la naturaleza lo envolvía en una especie de abrazo reconfortante. Era un lugar que solían visitar juntos, donde compartían sueños y esperanzas. Sin embargo, hoy el entorno parecía sombrío, como si la tristeza de su pérdida se hubiera apoderado de cada rincón. A pesar de la belleza del paisaje que lo rodeaba, David solo podía pensar en la ausencia de su esposa. Con cada paso que daba, recordaba las promesas que había hecho en su corazón, honrar la memoria de Helena y ayudar a otros, tal como ella lo hubiera querido. La misión que había aceptado no era solo un requisito para acceder a la herencia, era un llamado a convertirse en la mejor versión de sí mismo, a hacer algo significativo en un mundo que a menudo parecía cruel y desolador. Se sentía ansioso, pero también determinado. Sabía que cada pequeño acto de bondad que realizara lo acercaría un poco más a la esencia de su esposa, a la luz que ella había traído a su vida. David había elaborado un plan, una lista de personas que necesitaban apoyo. La primera en su lista era una madre soltera que luchaba por salir adelante con sus 2 hijos. Mientras caminaba hacia su casa, su mente se llenaba de preguntas. ¿Cómo podría ayudarla? ¿Qué palabras podría ofrecer que realmente hicieran una diferencia? La inseguridad lo invadía, pero también había una chispa de esperanza. Recordó cómo Helena siempre encontraba la manera de iluminar incluso los días más oscuros. Su risa, su capacidad de ver lo bueno en los demás y su inquebrantable fe en la humanidad eran cualidades que David deseaba emular. Al llegar a la casa de la madre soltera, David sintió una mezcla de nerviosismo y compasión. La vivienda era modesta, con paredes desgastadas y un jardín que necesitaba cuidados. Golpeó la puerta, y tras unos momentos, apareció una mujer de rostro cansado, pero que aún mantenía una dulzura en su mirada. David le ofreció su mano en señal de apoyo y se presentó. A medida que conversaban, David se sintió conmovido por la historia de lucha y sacrificio que la mujer compartía. Las dificultades económicas, la falta de tiempo para sí misma y la constante preocupación por el bienestar de sus hijos resonaban en su corazón. Era un reflejo de lo que tantas personas enfrentaban cada día. David escuchaba atentamente, sintiendo cómo su propia tristeza comenzaba a disiparse al enfocarse en el dolor ajeno. Decidió que no solo quería ofrecer palabras de consuelo, quería hacer algo tangible. Se ofreció a ayudarla con las tareas del hogar, a cuidar a los niños para que ella pudiera tener un momento de descanso, o incluso a buscar recursos que pudieran aliviar su carga. La madre, sorprendida y agradecida, aceptó su ayuda con una sonrisa tímida. Era un pequeño paso, pero para David significaba mucho. Cada acto de bondad contribuía a su proceso de sanación, y en ese intercambio se sentía más conectado que nunca con Helena. Con cada día que pasaba, David se sumergía más en su misión.
Visitaba a diferentes personas, cada una con sus propias historias de lucha y superación. En cada encuentro, encontraba reflejos de la vida que había compartido con su esposa. Recordaba sus risas, las noches en que se quedaban hablando hasta tarde sobre sus sueños y las veces en que Elena lo había abrazado, asegurándole que todo iba a estar bien. Esa conexión lo fortalecía, brindándole una sensación de propósito que había estado ausente desde su partida. Sin embargo, mientras David se adentraba en su nueva vida, Laura comenzaba a sentirse cada vez más fuera de lugar. A pesar de que había estado a su lado durante el proceso, algo en su interior la inquietaba. Observaba cómo David se transformaba, cómo su dolor se convertía en compasión y cómo cada acto de bondad lo acercaba a la esencia de Elena. Laura no podía evitar cuestionar sus propias intenciones. ¿Era realmente su amor por David genuino, o estaba más interesada en la herencia que estaba en juego? La incomodidad crecía dentro de ella, y se preguntaba si su presencia era un apoyo o un estorbo en la evolución de David. Era durante una de esas noches, mientras David revisaba sus notas sobre las personas que había ayudado, que Laura decidió abordar su inquietud. Se sentó a su lado en el sofá, observándolo con una mezcla de admiración y frustración. A pesar de las dudas que la consumían, no podía negar que ver a David sanar era algo hermoso. Sin embargo, la sombra de su propia ambición la seguía, como un eco de sus decisiones pasadas. Laura intentó convencer a David de que abandonaran la misión, argumentando que había otras maneras de conseguir lo que necesitaban. Sin embargo, al ver la determinación en sus ojos, se sintió impotente. David, alimentado por la memoria de Elena, se había convertido en alguien que valoraba más el legado de amor que el dinero. La idea de renunciar a esa misión, de dejar de ayudar a otros, era completamente ajena a lo que él representaba ahora. A medida que pasaban los días, la brecha entre ellos se hacía más evidente. David estaba encontrando fuerza en la bondad y el altruismo, mientras que Laura se sentía atrapada entre sus deseos personales y la realidad de la transformación de David. Esa dualidad la dejaba en un estado de conflicto constante. Una parte de ella anhelaba la conexión emocional que habían compartido, pero otra parte no podía evitar recordar que, en su corazón, había llegado a involucrarse con David por razones que ahora parecían superficiales. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, cuando David regresó a casa después de un día particularmente gratificante. Había ayudado a la madre soltera a conseguir un trabajo temporal y había organizado una pequeña reunión para que sus hijos pudieran jugar con otros niños del vecindario. La alegría en sus rostros había sido un bálsamo para su propio corazón herido. Sin embargo, al entrar en la casa, la atmósfera se sentía tensa. Laura lo miraba con una mezcla de nostalgia y preocupación, y David, sintiendo su mirada, supo que había algo más que necesitaban discutir. Mientras se sentaban a la mesa, el silencio se hizo pesado. David sentía que había encontrado su camino, pero la presencia de Laura lo hacía dudar. Sabía que era un momento crucial, uno en el que debía decidir si seguir adelante con su misión o permitir que las dudas de Laura lo arrastraran hacia la inseguridad. Con la memoria de Elena guiando sus pasos, David tomó una profunda respiración, decidido a no dejar que la traición de su amante empañara el legado de amor que había comenzado a construir. David se encontraba en un pequeño departamento que había ofrecido a la madre soltera, Carmen, una mujer de mirada cansada pero resuelta. La habitación estaba desordenada, un reflejo de la vida caótica que había llevado desde que se convirtió en madre. Sin embargo, había un rincón donde la luz del sol entraba con fuerza, iluminando un par de fotos de su hija, una niña de 6 años con una sonrisa que podía derretir el hielo. David observó esas imágenes y sintió que su corazón se apretaba. La risa de la niña resonaba en su mente, un eco de la felicidad que había perdido con la muerte de Elena. Carmen había estado luchando para llegar a fin de mes, y ahora, con la llegada del invierno, su situación se tornaba cada vez más crítica. David se sentó frente a ella, escuchando atentamente cada palabra que salía de sus labios cansados.
La mujer compartió sus miedos, sus preocupaciones sobre el futuro de su hija y el constante ahogo de las deudas. David, en medio de su propio dolor, se sintió conmovido por la valentía de Carmen. La historia de esa madre soltera resonaba en su corazón, llevándolo a reflexionar sobre su propia vida y las luchas que había enfrentado junto a Elena. Mientras Carmen hablaba, David hizo un esfuerzo por no dejarse llevar por la tristeza. Recordó las noches en que él y Elena soñaban con un futuro brillante, un hogar lleno de risas y amor. Pensó en lo que habría querido Elena, ayudar a los que sufrían, extender una mano a quienes lo necesitaban. Esa idea comenzó a florecer en su mente, y por un instante, sintió que la esencia de su esposa estaba presente, guiándolo hacia el camino correcto. David decidió que debía hacer algo más que simplemente escuchar. Se levantó y buscó en su mochila los pocos ahorros que había logrado juntar. Sin pensarlo dos veces, entregó a Carmen un billete de 100 pesos, un gesto pequeño pero significativo. Ella lo miró con sorpresa, y por un momento, su expresión de desánimo se transformó en un destello de esperanza. David sintió que, aunque era un simple gesto, podía ser el inicio de un cambio positivo en la vida de esa madre y su hija. Mientras Carmen agradecía entre lágrimas, David se sintió invadido por una mezcla de emociones. La tristeza por su propia pérdida se entrelazó con la satisfacción de haber hecho algo bueno. En ese instante, comprendió que el legado de Elena no era solo una herencia monetaria, sino un llamado a la acción, a actuar en honor a su memoria. La misión que había asumido no solo le ofrecía la posibilidad de sanar su propio dolor, sino también de impactar la vida de aquellos que estaban en situaciones difíciles. Al salir del departamento, la brisa fresca del exterior le dio un soplo de energía. David caminó por las calles, sintiéndose más ligero, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Las luces de la ciudad brillaban con intensidad, y en cada esquina había historias de lucha y superación que lo rodeaban. Se dio cuenta de que cada persona tenía su propia batalla, y que, a pesar de su propio sufrimiento, aún podía ser una fuente de apoyo para los demás. Sin embargo, a medida que avanzaba, su mente no podía evitar volver a Laura. La mujer que había estado a su lado durante estos días, pero que, a pesar de su cercanía, parecía una sombra de lo que había sido. David se preguntaba si Laura realmente comprendía la magnitud de lo que estaba viviendo. La determinación que había encontrado en su misión contrastaba con la actitud ambivalente de ella, quien parecía más preocupada por el resultado financiero que por el impacto emocional de sus acciones. Laura, al ver a David cambiar, comenzó a sentir un remordimiento creciente. Cada vez que lo veía abrazar su misión con fervor, su propia culpa se hacía más pesada. En sus momentos de soledad, reflexionaba sobre sus verdaderos sentimientos hacia él. A pesar de que había llegado a su vida en un momento de vulnerabilidad, cuando la tristeza invadía su corazón, Laura se dio cuenta de que su interés por David no se limitaba a la herencia. Había algo más profundo en su conexión, un deseo genuino de estar a su lado, de ser parte de su proceso de sanación. A medida que los días pasaban, Laura se sintió atrapada entre el amor que empezaba a reconocer y la culpa que la perseguía por haber traicionado a Elena. Había momentos en que la imagen de la difunta esposa de David aparecía en su mente, y con ella, la sensación de que había cruzado una línea que nunca debió cruzar. Su corazón se apretaba al pensar que, mientras David buscaba la redención a través de su misión, ella permanecía estancada en sus propios deseos egoístas. Una tarde, mientras David revisaba algunas notas sobre su próxima misión, Laura lo observó desde la distancia. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, creando un halo dorado a su alrededor. Se dio cuenta de que, a pesar de su pasado, había una belleza en la transformación que estaba ocurriendo en él. Era como si Elena, desde algún lugar más allá, estuviera guiando a David hacia un futuro en el que el amor y la bondad prevalecieran. Sin embargo, la batalla interna de Laura continuaba. Deseaba ser parte de la vida de David, pero al mismo tiempo, le aterraba la idea de que su pasado pudiera destruir lo que él estaba construyendo. Sabía que debía confrontar sus propios demonios y ser honesta con él,
pero temía que, al hacerlo, pudiera perderlo para siempre. David, sumido en sus pensamientos, sintió en su interior una conexión con Helena que no podía explicar. Era como si su espíritu estuviera a su lado, guiándolo y empujándolo a seguir adelante. La claridad en su corazón le permitió entender que su misión no se trataba solo de cumplir con las condiciones del testamento, sino de honrar la vida de su esposa a través de actos de amor y generosidad. Era un camino que lo llevaba hacia la redención, hacia el entendimiento de que la verdadera herencia se encontraba en el legado de amor que compartió con ella. Mientras tanto, Laura se debatía entre la necesidad de confesar su verdad y el deseo de aferrarse a la relación que estaba floreciendo entre ellos. La culpa le carcomía el corazón, y cada día que pasaba, se sentía más distante de David. La lucha entre el amor y la traición se intensificaba, y aunque sabía que debía enfrentar sus acciones, la inseguridad la mantenía prisionera. En la penumbra de su hogar, Laura miró por la ventana, observando cómo la ciudad continuaba su curso, ajena a sus luchas internas. Se dio cuenta de que, aunque David estaba avanzando con determinación, ella se encontraba estancada en una encrucijada, donde cada decisión que tomara podría cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. La sombra de su pasado seguía acechándola, y mientras David brillaba con la luz de un nuevo propósito, ella se sentía atrapada en la oscuridad de sus propias decisiones. David se encontraba en un punto crucial de su vida. La misión que había comenzado en honor a Helena había transformado su dolor en una fuerza renovada, permitiéndole ver el mundo con nuevos ojos. Cada acción que había tomado en los últimos días, cada instante de generosidad y compasión hacia aquellos que sufrían, le había permitido sentir la esencia de su esposa a su lado. La calidez de su recuerdo lo envolvía, como un abrigo suave en la fría noche de su soledad. Ahora, estaba listo para reclamar la herencia que le había dejado, pero no solo con la intención de obtener un beneficio material. Era un legado de amor que deseaba honrar y compartir. Mientras se preparaba para la reunión con el notario, su mente divagaba. Recordaba el brillo de los ojos de Helena y su risa contagiosa. En cada una de las personas que había ayudado, había visto un destello de lo que ella representaba, esperanza, amor y la capacidad de hacer una diferencia en la vida de los demás. David había emergido de su dolor, no como un hombre consumido por la tristeza, sino como alguien que había encontrado su propósito. Su corazón latía con fuerza, lleno de determinación. Era el momento de cerrar el capítulo más doloroso de su vida y abrir uno nuevo, en el que su esposa seguiría viva a través de sus acciones. Laura, por otro lado, se debatía en su interior. Había estado a su lado durante este viaje, pero su motivación siempre había estado teñida por la búsqueda de la herencia. Mientras David exudaba confianza y fortaleza, ella se sentía como una sombra, atrapada entre la culpa y la necesidad de ser honesta. Había momentos en que se preguntaba si realmente amaba a David o si simplemente estaba seducida por el deseo de poseer lo que él había perdido. La confusión la atormentaba y cada día que pasaba junto a él se sentía más ajena a la persona que había sido. A medida que se acercaba el momento de la reunión, su ansiedad creció. La idea de revelar su verdad la llenaba de miedo, temía que al hacerlo, David la rechazara para siempre. Cuando finalmente llegaron a la oficina del notario, la atmósfera estaba cargada de expectativas. El lugar, austero y sobrio, reflejaba la seriedad del momento. David entró con la cabeza en alto, sintiéndose un poco como un guerrero que regresaba de una batalla, mientras que Laura lo seguía, sintiendo que cada paso la acercaba más a un precipicio del que no podía retroceder. El notario, un hombre de mediana edad con un semblante grave, los recibió y los condujo a una sala de reuniones donde las paredes estaban adornadas con diplomas y certificados que hablaban de su profesionalismo. David se sentó frente al notario, con la mente centrada en el futuro, mientras Laura se acomodaba a su lado, sintiendo el peso de su decisión en su pecho. El notario, con voz clara y pausada, comenzó a explicar los detalles de la herencia. Cada palabra resonaba en el aire como un eco de lo que Helena había querido dejar atrás. David escuchaba atentamente, sintiendo que cada cláusula era un paso más hacia el cierre de su duelo.
Sabía que el dinero podría ayudarlo, pero lo que realmente anhelaba era la conexión emocional que había perdido. A medida que el notario hablaba, David empezaba a comprender que la herencia no era simplemente una cuestión de riqueza material. Se trataba de un legado de amor, un llamado a continuar con la obra de Elena. El notario empezó a mencionar las donaciones que su esposa había dispuesto, las organizaciones que apoyaba y las personas a las que quería ayudar. David sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de que Elena había utilizado su vida para sembrar semillas de bondad en el mundo. En ese momento, su determinación se solidificó. No solo reclamaría la herencia en términos económicos, sino que se convertiría en un mensajero de su legado. Mientras el notario le presentaba documentos que debían ser firmados, David se sintió abrumado por una oleada de emociones. Recordó todos los momentos que había compartido con Elena, como siempre había estado dispuesta a ayudar a los demás, incluso en los días más difíciles. Era como si ella estuviera allí con él, guiándolo, empujándolo a seguir el camino correcto. La idea de honrar su memoria a través de acciones concretas le llenó de una nueva energía. Laura observaba a David, sintiendo que se estaba alejando de ella, que cada palabra del notario lo acercaba más a una vida sin ella. La realidad de su propia traición la golpeaba con fuerza. Se preguntaba si había perdido la oportunidad de ser parte de algo más grande que el dinero. El amor que sentía por David, aunque empañado por sus intenciones, empezaba a brillar con claridad en su corazón. Pero la duda la atormentaba. ¿Sería suficiente su amor para superar la traición? ¿O era demasiado tarde para redimirse? Mientras el notario terminaba de explicar los términos de la herencia, David sintió que el momento de la verdad se acercaba. Había algo más que quería compartir, algo que había estado guardando celosamente en su corazón. Era un compromiso, no solo con la memoria de Elena, sino también con la posibilidad de un futuro que podría incluir a Laura, si ella estaba dispuesta a cambiar. David miró a Laura, y en su mirada, ella vio la invitación a la redención. En ese instante, ambos comprendieron que el legado de Elena no era solo una cuestión de dinero, sino una oportunidad para crear un cambio real en sus vidas y en la comunidad que los rodeaba. El notario, concluyendo la reunión, les ofreció un momento para que reflexionaran sobre lo que acababan de escuchar. David, con el corazón latiendo con fuerza, se dio cuenta de que estaba listo para avanzar. La herencia de Elena no era un obstáculo, sino una plataforma desde la cual podría elevarse y ayudar a otros. Miró a Laura, no con resentimiento, sino con la comprensión de que también era parte de esa historia. La pregunta que quedaba era si ella podría encontrar su propio camino hacia la redención. Mientras ambos salían de la oficina, la luz del sol iluminaba el camino que tenían por delante. David sabía que su viaje apenas comenzaba, pero ahora tenía claro que no se trataría solo de él. Sería una misión compartida, un legado que abarcaba mucho más que su dolor personal. Laura, por su parte, entendió que la verdad debía ser revelada. Sin embargo, el momento de confesar su traición sería complicado. La posibilidad de perder a David la llenaba de un temor, pero en su interior, también había un destello de esperanza. Quizás, solo quizás, el amor podría superar el error. La luz del día se filtraba a través de las ventanas del notariado, creando un ambiente tenso y opresivo. David se encontraba sentado frente al escritorio del notario, su mente aún procesando la revelación de su esposa fallecida. La herencia que Elena había dejado no era simplemente una cuestión de dinero, era un legado de amor, de bondad, de la esencia misma de la mujer que había compartido su vida. La presencia de Laura, su amante, a su lado era un recordatorio constante de la traición que había sufrido, del tumulto emocional que le había causado. La tensión en el aire era palpable, y David podía sentir cómo su corazón latía con fuerza en su pecho. Mientras el notario revisaba los documentos, Laura estaba sumida en sus pensamientos, lidiando con la culpa que la consumía. La decisión de confesarle a David lo que había hecho pesaba como una losa sobre sus hombros. Había manipulado la situación,
había estado más interesada en el beneficio personal que en el amor auténtico que había sentido por él. Miraba a David de reojo, notando la forma en que su mandíbula se tensaba y cómo su mirada se perdía en la distancia. Era evidente que la revelación sobre el testamento había golpeado su alma, y ella sabía que su próximo paso podría destruirlo aún más. Finalmente, cuando el notario terminó de repasar los documentos, Laura sintió que el momento había llegado. Con el corazón acelerado, se enderezó en su silla, su voz temblando al borde de la confesión. Sabía que tenía que hacerlo, que no podía continuar con esta mentira. Era un ciclo vicioso que la mantenía atrapada, y David merecía la verdad, aunque esa verdad pudiera romperlo. Su mirada se encontró con la de él, y por un instante, el mundo exterior desapareció. Solo existía el dolor, la traición y la incertidumbre de lo que vendría. Mientras tanto, David observaba la expresión de Laura, intentando descifrar qué pasaba por su mente. Las palabras aún no salían de sus labios, pero él pudo sentir su angustia. Recordó las veces que habían compartido risas, momentos de intimidad y complicidad. Pero esos recuerdos se veían empañados por la sombra de la traición. La incertidumbre lo rodeaba como una niebla espesa, haciéndolo sentir aún más perdido. Había encontrado su propósito en la vida de Elena, en ayudar a aquellos que enfrentaban luchas similares a las que él había vivido. Pero ahora, se preguntaba si había desperdiciado su tiempo en una relación construida sobre mentiras. Finalmente, Laura rompió el silencio, y las palabras fluyeron de sus labios como un torrente incontrolable. Le habló sobre su relación con Elena, sobre cómo había tratado de acercarse a ella para influir en su testamento, cómo había deseado que la vida de David fuera diferente. Cada palabra la desgarraba por dentro, cada confesión era un clavo más en el ataúd de su relación. David la escuchaba con el corazón en un puño, sintiendo como cada revelación lo hería más. La traición era una sombra que se cernía sobre él, oscureciendo cualquier posibilidad de reconciliación. Mientras Laura hablaba, él se sintió como un espectador en su propia vida. Las imágenes de su pasado se entrelazaban con la realidad de su presente, y la traición se convertía en un eco ensordecedor en su mente. Recordó los momentos en los que había sentido que su amor por Laura era verdadero, los momentos en que había creído que podía construir un futuro junto a ella. Pero ahora, todo eso se desmoronaba como un castillo de naipes. La decepción lo envolvía, y en ese instante, se dio cuenta de que había perdido más que su esposa, había perdido también la confianza en sí mismo. La confesión de Laura se detuvo, y el silencio que siguió fue abrumador. David sintió que el tiempo se detenía, que el mundo a su alrededor se volvía borroso. El dolor y la rabia se entrelazaban en su pecho, y por un momento, la idea de la venganza se asomó en su mente. Sin embargo, mientras reflexionaba sobre su situación, recordó las lecciones que había aprendido a lo largo de su misión. Elena había sido una luz en su vida, y aunque su ausencia lo devastaba, su legado de amor y generosidad seguía vivo en él. La decisión se formó en su interior como una chispa de esperanza. En lugar de dejarse llevar por el rencor, optaría por el amor. Había ayudado a una madre soltera, una mujer que había enfrentado adversidades similares a las suyas, y había sentido la satisfacción de hacer una diferencia en su vida. Esa había sido la verdadera herencia de Elena, el poder de ayudar a los demás, de elegir la bondad sobre la venganza. Con una calma inesperada, David miró a Laura, sintiendo que había llegado el momento de actuar. Con una voz serena, a pesar de la tormenta emocional que lo consumía, David reveló su decisión. Había decidido donar la herencia que había recibido de Elena a la madre soltera que había ayudado. La generosidad sería su respuesta, su forma de honrar el legado de amor de su esposa. Laura, al escuchar sus palabras, sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. La culpa y el arrepentimiento la abrumaban, y se dio cuenta de que había perdido no solo a David, sino también la oportunidad de redimirse. La mirada de él era firme y decidida, y en sus ojos había una paz que ella jamás había logrado alcanzar. David,
por su parte, sintió como el peso de la traición comenzaba a desvanecerse. Al elegir el amor y la generosidad, había encontrado una salida, una forma de dejar atrás el dolor que lo había consumido durante tanto tiempo. La decisión de ayudar a otros en lugar de dejarse llevar por el rencor lo liberaba de las cadenas de la traición. En ese instante, supo que podía seguir adelante, que podía encontrar la paz que tanto anhelaba. Mientras Laura se hundía en su culpa, David comprendió que su camino ahora era diferente. La traición no definiría su vida, en cambio, sería el amor y la generosidad lo que guiaría sus acciones en el futuro. Con un renovado sentido de propósito, se levantó de la silla, dejando atrás la oscuridad de la traición y abrazando la luz de un nuevo comienzo. La vida le había enseñado lecciones duras, pero también le había mostrado la verdadera esencia de la humanidad, la capacidad de amar incluso en medio del dolor. Con esa certeza en su corazón, David dio un paso hacia adelante, decidido a honrar la memoria de Elena y a encontrar su propio camino hacia la sanación.